Bien, veamos algunas cosas que pueden ser de gran ayuda en el modelado. Por ejemplo, yo quiero construir una caja en mampostería con unas dimensiones específicas. Voy a mostrar varios métodos en que podemos lograrlo. Una puede ser, por ejemplo, dibujar primero un elemento bidimensional y voy a dibujar en este caso un rectángulo con dimensiones, pongámosle 8 por 8. Ese va a ser el tamaño de la caja. Luego, en una vista isométrica, voy a aplicar el comando extrude para darle una altura de 2.5, o sea, la altura de los muros de la caja. Y en vez de ponernos a hacer 4 sólidos que forman las paredes de la caja, vamos a hacer uso de estas herramientas de edición de sólidos y vamos a tomar la opción de Shell. Selecciono aquí y luego hago clic en el centro para remover la cara superior porque no quiero que me construya la losa y no solo los muros. Ahí entonces ya le doy enter y le digo que es, por ejemplo, punto 15, o sea, el grueso. Y ya tengo las 4 paredes con un solo objeto que es una masa completa y que podría haber tenido diferentes formas. Veamos rápidamente qué sucede. Si en vez de que fuera un rectángulo o un cuadrado, hacemos una polilínea y la polilínea tiene unas determinadas medidas, pongámosle 4 metros en este sentido. Aquí tengo que devolverme porque accidentalmente no tomé polilínea, sino spline. Entonces, polyline. Hacia arriba 4, pongámosle hacia el fondo 12. Ahora coloquemos en este sentido. Aló. Sí, aló. Le escucho, hábleme. Aló. Dígame algo porque escucho nomás ruidos y no me habla nada. Bueno, voy a colgar. Ok, en esta dirección coloquémosle 12 metros. Hacia acá vamos a colocarle ya no 12, sino por ejemplo 15 metros. Hacia acá podemos ponerle 3 metros. Aquí lo voy a alinear para que me llegue a esta misma dirección. Y ahí voy a cerrar, darle close. Entonces, este perímetro ya es un poco diferente. Es más, si tuviera curvaturas también podríamos hacerlo. Tomemos la vista isométrica y hagamos nuevamente extrude a una altura, digamos, de 3. Y con el shell, aquí clip y clip acá, enter, y pongámosle punto 2. Y obtenemos también el perímetro. Es decir, aquí
que es importante que tengan presente y es lograr primero definir de manera correcta el contorno del objeto y luego con una sola función que es la de hacer como la superficie exterior o cáscara, el cascarón, como lo diría allí, el shell, puedo crear una superficie hueca, que en este caso lo único que le estoy quitando es la cara superior, pero en algunas ocasiones puede que yo necesite algo diferente, por ejemplo, retirar la cara superior y alguna de las caras frontales o laterales. Entonces, lo puedo hacer también con el mismo comando. Veamos algo que puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, aquí voy a colocar una losa de cubierta y a esa losa quiero colocarle además un contorno como un remate. Entonces, formas rápidas. Una es dibujar primero una polilínea. Yendo a todos los puntos extremos del objeto. Aquí la cerramos. Ya tenemos una polilínea en el perímetro. Ahí con un comando como extrude, perfectamente podemos darle un grueso, digámosle, de 0.3. Y tendríamos inicialmente la losa completamente llena, o sea, la tapa superior. Pero luego decidimos que además queremos tener un perímetro, un remate de muro que puede ser a nivel antepecho o simplemente un remate más bajito. ¿Cómo lo logramos de pronto sin necesidad de tantas operaciones? En los sólidos yo tengo muchas posibilidades de modificación. Una de ellas es capturar, por ejemplo, parte de los elementos del sólido como sus caras o sus lados. Entonces voy a copiar la cara superior de este sólido de la losa y lo voy a colocar aquí mismo encima. Entonces voy a hacer uso aquí de la opción copiar cara y voy a tocar la cara superior. Ahí le doy enter, clip y clip en el mismo lugar para que no cambie de ubicación. Luego con el comando extrude selecciono enter y le doy la altura según el perímetro que quiera. Supongamos que es de 0.30. Y a pesar de que ahí simplemente lo que tenemos es un perímetro y una masa completa, con el uso de esta misma herramienta de shell, hacemos clip, luego clip en la parte superior, enter, y podemos darle, por ejemplo, 0.15. Y tendríamos el remate de la losa. Pero en este caso, lo que estamos logrando es hacerlo en un tiempo récord, o sea, no estamos necesitando resolver cada lado con una pieza, sino que hacemos una pieza única y luego la vaciamos con el comando, la ayuda, porque ya por ahí en otro video yo he explicado que estos no son comandos de AutoCAD, sino que son herramientas, que en este caso es la herramienta Shell. Pero siempre necesitamos tener posibilidades y es, ¿qué sucede si no recuerdo muy bien cómo hacer uso de este proceso? Pero tengo otras opciones. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un comando que puede ser muy útil que se llama
polisólidos. O sea, los polisólidos son construcciones que se pueden ir llevando trazo a trazo, pero previamente vamos a definir el ancho y la altura de los sólidos que se van a formar. Entonces iniciamos el comando y él acá nos da una información, nos dice que actualmente la altura es de 80 y el ancho es de 5 y la justificación, o sea, la manera como él reparte el grueso es desde el centro hacia los lados. Eso ya lo determina usted, puede ir del centro, pero también puede ir de otra manera. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que la altura no es de 5, sino que es de 2,50 y que el ancho, o sea, width, no es de 5, sino es de 0,2. Y la justificación puede ser left, puede ser right o puede ser center. Aquí quiero que recuerden una cosa que puede ser de ayuda. Left y right en últimas es la misma. Simplemente, si yo tomo una de las dos, el sentido en que él da el espesor de la pieza depende de la dirección que yo sigo en la pantalla. No es igual que yo vaya, por ejemplo, hacia el lado positivo del X o hacia el lado negativo o al contrario en el Y. Entonces, por ahora lo vamos a dejar con la opción center, o sea, que sea el eje que vamos llevando, sea el eje central, como sucede a veces en muchos proyectos. Entonces, hacemos un clip y él allí ya nos empieza a construir las piezas. Y aquí simplemente le vamos dando la medida, por ejemplo, que este lado sea 12 y en el otro sentido vamos a colocarle 6 y para acá vamos a colocarle 7 y devolvámonos 3. Y acá igualmente yo puedo hacerme ayudar como con estas herramientas de Polar Tracking, no darle simplemente 3. Ahí voy a retroceder un momento ese pedazo. Yo tenía 12, aquí le di 6, este sería también 6. Y puedo darle cerrar. Entonces, ahí obtuve la pieza, pero esta vez ya no recurrí a la masa ni al shell, sino que lo hice directamente con el polisólido. Y cualquier elemento adicional interior o exterior también lo puedo obviamente tener. Esto, fíjese, dirá, ¿para qué también me podría servir? Vamos a colocar aquí nuevamente una polilínea en la parte superior. La cerramos y este es el perímetro de la losa de cubierta. Ahora le vamos a dar un extrude de 0,3 y queremos colocar el remate, pero esta vez el remate ya no va a ser como en el ejercicio anterior con una masa, sino que lo vamos a hacer con el polisólido. Iniciamos el polisólido, pero vamos a hacerle cambios. El ancho, digamos que es 0,15 y la altura va a ser 0,3. Pero la justificación también la vamos a cambiar y vamos a colocarla en modo, por ejemplo, right. Ahí empezamos en una de las esquinas. Bueno, noten que ahí cuando le di el modo right, estoy yendo como por la derecha y el grueso de la pieza está hacia la izquierda. Pero si me muevo en sentido contrario, observen cómo él haría el espesor al contrario. Entonces ahí me tengo que mover en sentido como empecé, o sea, hacia acá. Entonces nuevamente voy aquí.
Aquí tengo que tener activado algo que es importante. Desactivado, perdón. Es que tengo ahí una parte que está inhabilitada para que me permita coger los elementos superiores. Voy a darle escape allí. Voy a tener desactivado el Dynamic UCS para repetir el proceso del polisólido. Pero esta vez es que hay algo que ahí tenía una pequeña dificultad con la pieza, pero bueno, ya lo resolví. Y aquí también le voy a dar cerrar, close. Y observen que tenemos un resultado similar al elemento anterior, pero esta vez lo que hicimos fue un contorno con un polisólido dándole una altura determinada. Siempre tenemos soluciones a algunas cosas. Por ejemplo, vamos a suponer que este elemento ya no es simplemente un remate, sino es un antepecho de 90 centímetros. Yo lo hice de 30 centímetros. Entonces voy a recurrir a la edición de sólidos y voy a hacer un offset de la cara. Offset faces. Voy a coger la cara superior. Enter y lo voy a aumentar 60.6. Entonces ya no me quedó de 30, sino de 60. Podría ser también en sentido contrario, es decir, que en vez de aumentar, disminuye. Entonces, en el caso, en vez de darle el valor positivo, se lo doy negativo. Pero puedo obtener el mismo resultado. Otras cosas que puedo hacer, por ejemplo, es abrir una de las caras, que yo no quiero que este muro en este lado exista, porque a lo mejor ahí hay otra losa, otra terraza. Entonces puedo mover esta cara, puedo hacer press pull, mire que puedo hacerlo de muchas maneras. Por ejemplo, yo puedo hacer move faces. Toco esta cara, le doy enter, inicio aquí y la muevo de tal manera que supere el ancho del muro y que ya me queda sin ese muro de ahí. Pero podría haberlo hecho también así, mire, con press pull. Coloco ahí clip y empujo y hago lo mismo. ¿Vea? Como ven, hoy en día, y eso es una cosa importantísima, en AutoCAD existen todas estas ayudas, sobre todo la edición de los sólidos y las modificaciones que permiten transformar las piezas de muchas maneras, disminuyendo elementos, aumentando, creando piezas nuevas. Si yo quiero crear un vacío, en alguna parte lo puedo lograr. Por ejemplo, digamos que yo quiero un vacío para un vano de una ventana acá. Voy a volver a activar el Dynamic UCS. Ahí lo tengo activado. Entonces, voy, por ejemplo, a dibujar un rectángulo. Por ahora no le voy a dar una medida. Pasémoslo a la vista alámbrica bidimensional para que nos deje ver bien lo que estamos construyendo. Voy a dibujar un rectángulo. Se me había desactivado desafortunadamente. Ahí mire. Y yo quiero que esto sea un vano de una ventana. Entonces con press pull puedo colocarme dentro
y empujar de tal manera que se haga el vacío o el vano. Si quisiéramos, por ejemplo, que esta ventana estuviera en otra posición, podríamos empezar a mover sus caras o cambiar la altura del antepecho o el tamaño del dintel. Por ejemplo, con press pull, perfectamente yo puedo colocarme aquí dentro y subir o bajar para hacer vanos más grandes o más pequeños. Voy a eliminar este rectángulo que lo tenía como guía solamente. Ahora, digamos que este vano va a quedar 1 metro más para acá, hacia la izquierda. Entonces, fíjense, verá que puedo simplemente mover caras. Aquí necesito tocar esta cara, pero tendría que estar de frente. Entonces, como no voy a hacer el giro por ahora, lo que voy a hacer es seleccionar aquí y él coge la cara frontal más la cara lateral, pero debo remover esta cara para que solamente quede esa. Y voy a mover también esta cara de acá. Ahí voy a adicionar a la lista esta cara. Entonces tengo esas dos caras, le doy Enter, clip y hacia acá 1. Y notan que es el equivalente a que hubiera movido todo el vacío sobre el muro. A veces, por ejemplo, puede ocurrir que este no es un vano de una ventana, sino es el vano de una puerta. Entonces, nuevamente, mire, moviendo la cara, yo puedo seleccionar aquí. Voy a remover esta cara de acá. Enter. Y voy a coger este punto y lo voy a traer a que llegue, por ejemplo, perpendicular a esta parte. O le doy el valor correcto. Bueno, ahí creo que me quedó con una pequeña diferencia. Entonces, utilizar el press pull. Toco aquí. O simplemente muevo la cara. Es que creo que tengo como desactivado algo en esta parte de los OSNAP. Esto punto medio, intersection, perpendicular activo también. Entonces, ahí, por ejemplo, una vez hagamos uso del press pull, colocamos allí clip y vamos a llevarlo hasta que supere el tamaño. Entonces, con eso que logramos, mire, definitivamente ya nos queda el vano completo y puedo seguirlo modificando, aumentando, disminuyendo su tamaño, moviendo algunos elementos de los sólidos o superficie, o sea, haciendo transformaciones, lo cual reduce mucho tiempo en la elaboración de los modelos, porque yo puedo empezar a hacer el modelo con un elemento básico que luego voy ajustando a las diferentes necesidades. A veces quitamos piezas, a veces aumentamos, a veces podemos simplemente correrlas. Y eso es todo posible en base a este sistema. Vamos a dibujar una línea aquí a un lado porque quiero mostrarles algo en el polisólido y es decirle que lo vamos a hacer con un objeto. Y miren lo que sucedió allí. Él armó la pieza, pero lo que teníamos era como base una línea nomás. Y podría haber sido, por ejemplo, un arco.
Nuevamente el polisólido, si queremos variar algunos datos del polisólido, por ejemplo, altura, pongámosle que la altura sea de 2. Que le damos Object y ya tenemos, bueno, ahí el arco me quedó sobre una cara vertical porque así tenía el giro con el UCS dinámico. Pero podemos ir a, por ejemplo, a una vista superior y hacer lo mismo. Hagamos nuevamente un arco, dándole de cualquier medida. Hacemos el polysolid con un objeto y el objeto va a ser esta pieza. Y veámoslo desde la vista isométrica. Vea. Ahí está. Entonces, con estas ayudas podemos lograr muchas cosas. Aquí lo que hice fue lo mismo, pero en vez de hacer una línea, hice una polilínea. Y la polilínea en este caso ya tenía unos segmentos adicionales y él me construyó toda la pieza. Eso lo puedo aprovechar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo dibujo un rectángulo y le aplico filet con un radio determinado? Vamos a poner un radio de 1 metro, no sé qué medidas tengo ahí porque no las ubiqué. Bueno, ahí hagámosle un radio mayor, o un radio de 3 metros. Repetimos el filet y lo repetimos. Entonces ya tenemos una forma un poco diferente, un poco más compleja. Vamos a utilizar el polisólido con un objeto y el objeto es esta polilínea. Y miren cómo obtenemos el resultado de esa mampostería de manera directa. O sea, no hubo necesidad de que hiciéramos una serie de piezas independientes y no en una sola pieza. Finalmente pudimos tener esta forma. Lo cual significa que con una información previa bidimensional podemos utilizar todos estos procedimientos para llegar rápidamente a elementos tridimensionales. Ahí queda pendiente algo que voy a montar en otro video y es cómo llenar estos vanos con aberturas como puertas o ventanas. Pero por ahora voy a dejarles aquí esto para que ojalá si se animan, practican un poco y ensayen diferentes piezas. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, hacer uso de los spline para hacer elementos más orgánicos, pero con el mismo lo logramos, mire. Y pensar que hacemos esto en 3 dimensiones a veces nos da la idea de que es una secuencia muy compleja, pero resulta que finalmente lo podemos lograr de manera rápida si sabemos sacarle provecho tanto a las herramientas del modelado como a las de la edición de los sólidos, que es lo que estamos intentando allí. Y que por supuesto todavía tienen más posibilidades. Por ejemplo, hacer divisiones interiores, elementos curvados o elementos totalmente ortogonales. Entonces, exploren primero esto en piezas así, digamos, muy aleatorias, sin medidas específicas, pero posteriormente van a poder aplicarlas de manera directa a objetos arquitectónicos más precisos, ya con medidas. Bueno, eso era lo que quería indicarles por ahora.
Ahí voy a suspender esta secuencia del video porque creo que ya con eso podemos tener una herramienta extra.